el programa de hoy, obispos de todo el mundo exigen al Comité Olímpico se disculpen por la burla intencional y odiosa de la última cena durante la inauguración de las Olimpiadas en París. El Vaticano insta a los políticos en Venezuela a resolver en democracia la crisis tras las elecciones presidenciales. Desde México, obispo denuncia que los cárteles de la droga dominan el estado de Chiapas. La gente está secuestrada en su propia casa, destaca. Desde Brasil, conmociona a feligreses la inesperada muerte de un joven obispo querido por su don de predicación y su aliento a la evangelización en África. Desde Chile, en el año de la oración convocado por el Papa Francisco, Fundación Canto Católico estrena Pater Noster, inspirado en la oración que Cristo nos enseñó. Hola amigos, qué gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias con un enérgico pedido de cardenales y obispos de todo el mundo al Comité Olímpico Internacional. En una carta abierta exigen que los organizadores de las Olimpiadas repudien y se disculpen por la burla intencionalmente odiosa de la última cena durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. La misiva también dice, los abajo firmantes se comprometen a un día de oración y ayuno en reparación por esta blasfemia. 3 cardenales y 24 obispos firman la carta hasta el cierre de este noticiero, viernes 2 de agosto. También agregan, con asombro el mundo vio cómo los Juegos Olímpicos de verano en París comenzaron con una representación grotesca y blasfema de la última cena. Firman la carta obispos de Argentina, Francia, Ghana, Líbano, Nigeria, Perú y el Reino Unido, además de 15 obispos de Estados Unidos. Los 24 prelados y cardenales exigen al Comité Olímpico y advierten que la exhibición amenaza a personas de todas las religiones, ya que abre la puerta a que aquellos con poder hagan lo que deseen con las personas que no les gustan. Ahora les contamos que en medio de la tensión en Venezuela tras los polémicos resultados electorales, el Vaticano pide a los políticos de este país dar testimonio de la convivencia democrática. Fue durante la reciente audiencia extraordinaria de la Organización de Estados Americanos para abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela, que proclamó Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El observador permanente de la Santa Sede en la OEA, Monseñor Juan Antonio Cruz, expresó su apoyo a la posición del episcopado venezolano en relación a la crisis que atraviesa el país. Indicó que desde la Santa Sede consideran que solo el diálogo y la participación activa y plena de todos los actores políticos implicados en este proceso podría llevar a superar la situación presente con una actitud pacífica de respeto y tolerancia. Ahora escuchemos a familiares de los detenidos tras las protestas que no aceptan los resultados electorales. Bueno, dicen que es un país libre, pero ve con lo que está sucediendo con todos los jóvenes que no pueden defender sus derechos, porque los acusan de una cosa que no son. Y los llevaron para allá, es como que si fueran unos delincuentes comunes. Pues. Claro. Lo estoy buscando, ¿dónde está? ¿Dónde lo tiene? Hasta el momento nosotros tenemos registrado en nuestro centro de denuncia 672 arrestos verificados a nivel nacional hasta las 9 de la mañana del día de hoy. Amén. Devastada porque con todo lo que están diciendo que le van a aplicar a uno, como madre uno es la que sufre. ¿A qué mandas la pidiéndole a Dios, encomendada a Dios y que se les ablande el corazón y suelten a todos los que tienen que salir de ahí. Por otro lado, la Arquidiócesis de Buenos Aires reconoció que son momentos cruciales para la querida Venezuela. A nombre de la iglesia local, el capellán de los migrantes venezolanos, padre Eusebio Hernández, se comprometió con su oración y acompañarlos para que se mantengan firmes en la esperanza. Por su parte, desde el Arzobispado de Lima, Monseñor Carlos Castillo expresó su deseo de que la justicia, la paz y la democracia estén aseguradas para todos. Convocó a todas las parroquias y templos de la Diócesis de Lima a realizar una jornada de oración este domingo 4 de agosto por el pueblo venezolano. Y ahora dirigimos la mirada hacia México, donde cientos de ciudadanos de ese país cruzaron la frontera hacia Nicaragua buscando refugio de la violencia de los cárteles de la droga. La iglesia planteó un pedido al gobierno y ejecuta acciones de ayuda espiritual y material a los desplazados. Nuestro corresponsal Diego López nos cuenta.
El 25 de julio, el Instituto Guatemalteco de Migración reportó que más de 500 personas, entre ellas mujeres, hombres, niños y adultos mayores, estuvieron ingresando durante toda esa semana al país, escapando de la violencia en el sur de México. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que su gobierno atenderá a las personas que buscan refugio debido al conflicto en el estado de Chiapas, en la frontera con su país. Nosotros desde el primer momento estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco a través del Ministerio de la Defensa para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación. Esta crisis no es la primera en la región. La lucha por el control del territorio entre los cárteles de droga como es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa ha provocado desplazamientos masivos en los últimos años, afectando principalmente al estado de Chiapas. Un incidente particularmente brutal ocurrió el 12 de mayo, cuando delincuentes asesinaron a 11 personas, incluidos 2 catequistas, en el municipio de Chicomucelo. Las víctimas se resistían a abandonar a sus hogares, pese a las amenazas de los grupos criminales de unirse a sus filas. Recientemente, el 24 de julio, la Iglesia Católica alzó la voz, calificando la situación en el estado como desesperante y urgente. Monseñor Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula, denunció que los habitantes están siendo secuestrados en su propia casa y forzados a cumplir las órdenes de carteles que dominan la región. Además, criticó la inacción de los cuerpos de seguridad encargados de la protección ciudadana, acusándolos de no hacer nada por la población a la que ven sufrir día a día. La presencia del cártel en todo el país no se puede negar, pero aquí lo inédito es que hay enfrentamiento armado, que utilizan a las personas de las comunidades, que se está generando mucha pobreza, mucha hambre, un fenómeno de violencia, y los padres están intentando sostener a las personas con la fe, con la esperanza, con la confianza en Dios, y en esa línea es que va este mensaje que se ha emitido. Parece que tienen la orden de no intervenir, aunque haya gente armada muy cerca el retén y muy cerca los destacamentos del ejército, y hay una cierta indiferencia que da mucho que pensar, porque no están cumpliendo su labor y no están defendiendo a las personas. En diversas ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado el fracaso de su estrategia de seguridad, a pesar de que su administración se proyecta como la más violenta en la historia moderna del país. En una conferencia de prensa el 26 de julio, López Obrador reconoció que ha habido enfrentamientos en la región que ha llevado a personas a buscar refugio a Guatemala. Sin embargo, defendió la situación en México, argumentando que los conflictos no reflejan ingobernabilidad o caos como sugieren sus críticos. Ante la crisis, la Iglesia Católica ha anunciado varias acciones, incluyendo una colecta de caridad el primer domingo de agosto para apoyar a las personas más necesitadas a través de la Cáritas Diocesana. Por otro lado, Monseñor Calderón Calderón también instó a organizar jornadas de oración, principalmente los jueves, para pedir por la paz en el Estado. Además de distribuir despensas a las comunidades, la Iglesia se comprometió a acompañar a las personas. En Brasil, la iglesia está conmovida por la inesperada muerte de un joven obispo, querido por su don de la predicación y su aliento a la evangelización que religiosos brasileños realizan en África. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta. Con un infarto fulminante murió en la tarde de ayer, a los 52 años, el obispo auxiliar de Anápolis, Monseñor Dilmo Franco. Su velorio, en la Catedral del Señor Buen Jesús de la Lapa, reunió millares de fieles durante todo el día, con la celebración de 4 misas de cuerpo presente. Los fieles esperaron en largas colas para despedirse del joven pastor. La primera misa de cuerpo presente fue celebrada a las 7 de la mañana por el obispo de San Luis de Montes Belos, Monseñor Lindomar Rocha. En su homilía, él destacó que la muerte repentina del joven obispo causa mucho dolor y sufrimiento, pero a los ojos de la fe sabemos que este hermano ya vive en Dios.
Ele recordou a Monsenhor Franco como um bom pastor, com o dom da predicação e da palavra. O obispo de Anápolis, Monsenhor João Wilke, não participou de los funerales, pois está há dias no hospital tratando de uma pneumonia. O comunicado oficial do falecimento, publicado ayer, generou a comoção de los fieles em las redes sociais da diócesis de Anápolis. Muitos lo recordaram por sua alegria e sencillez. Também por ensinar a amar a Cristo e a la Igreja com suas bellas homilias. Uno de los usuarios lamentó su muerte, diciendo que perdemos a uno de los mejores obispos del país, sin duda. Monsenhor Franco fue ordenado obispo en enero de 2020 y desde entonces ejerció su ministerio episcopal en Anápolis. Un marco en su episcopado fue la misión que realizó en mayo de este año al país Guiné-Bissau, en África. Ele visitou a los 4 misioneros brasileiros de la comunidad católica Nueva Alianza, que viven en esta parte de África y mantienen ahí un trabajo de evangelización a través de la educación y la salud. En su visita, Monsenhor Dilmo visitou a los enfermos, celebrou misas e se reuniu com os niños de los colégios, contando-lhes muitas histórias. Podia chupar laranja, podia comer banana, podia comer tudo. E ele ficava sentadinho ali olhando as crianças brincando. Desde África, o missionário Ayrton compartilhou seu testemunho. Era um homem amargo, era um homem... Nós da missão Nueva Alianza. Nosotros de la misión Nueva Alianza África estamos consternados con la noticia del fallecimiento de Monseñor Dilmo. El fallecimiento de Don Dilmo. Él estuvo acá con su alegría, un obispo muy misionero, y acreditamos y confiamos que Dios lo acoge ahora en el cielo, en la gloria, en la alegría eterna. Na glória, na alegria eterna. El sábado, su cuerpo será trasladado a su ciudad natal, Formosa, donde será sepultado en la catedral. En Petrópolis, Natália Queiroz, EWTN Noticias. Monseñor Antoine Camilleri es el nuevo nuncio apostólico en Cuba. El 30 de julio último fue recibido por los obispos del país. Hace algunos años, Monseñor Camilleri ejerció este mismo rol en la isla. El nuevo nuncio dijo sentirse contento de estar nuevamente en la casa que lo acogió hace 18 años. Además, ofreció su ayuda y acompañamiento para poder avanzar en la misión que tiene la Iglesia en esta isla. Fueron sus palabras, según informa la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia de Obispos de Cuba. Monseñor Antoine Camilleri nació en Malta. Fue ordenado sacerdote en 1991. Es licenciado en Jurisprudencia y Derecho Canónico. Ingresó en el Servicio Diplomático del Vaticano el 9 de enero de 1999. Trabajó en las representaciones pontificias en Papúa Nueva Guinea, Uganda y Cuba. La guerra en Tierra Santa entre Israel y el grupo terrorista Hamas está cerca de cumplir 300 días. Hasta hoy son 115 los rehenes que siguen secuestrados por los terroristas, mientras palestinos en Gaza continúan muriendo por operativos israelíes en busca de los subversivos. El reciente asesinato de un líder de Hamas, protagonista en las negociaciones para un cese al fuego y liberación de rehenes, perjudica estos procedimientos según analistas. Escuchemos a familiares de cautivos de Hamas en una reciente manifestación por su liberación. No me interesa este asesinato o aquel asesinato. Me interesa el regreso de mi hijo y el de los demás rehenes a casa, sanos y salvos. No llevo cuentas con nadie, ni con Janille ni con los demás. Quiero que mi hijo regrese a casa. Nuestro papel no es determinar ni decidir qué sucederá, si será un rescate militar, un acuerdo, un milagro, ni quién actuará, si el ejército, el Estado o Dios. Todos tienen sus propias opiniones, pero lidiar con esto no es lo principal ni nuestro lugar. Nuestro grito debe ser uno solo, porque todos somos carne y sangre. Todos somos iguales, y así como todos querrían hablar con sus familiares en momentos de angustia, nosotros también. No somos diferentes en nada. Necesitamos clamar y pedir que los rehenes regresen a casa con sus familias, todos ellos y rápido, no importa cómo. Canto Católico se dedica a evangelizar a través de la música sacra y han realizado una nueva versión del Pater Noster, el Padre Nuestro, la oración con la cual el Señor nos enseñó a llamar Padre a Dios. Para saber más de esta nueva composición, esta nueva versión del Padre Nuestro, estamos con José Miguel Correa, él es director ejecutivo de Canto Católico. José Miguel, bienvenido al programa. Muchas gracias, Eddie. Es un gusto para nosotros poder
formar parte también de esta iniciativa tan bonita que es EWTN. Explícanos, ¿por qué una nueva versión del Padre Nuestro y en qué fuentes musicales se inspiran para esta nueva versión? Por supuesto. A ver, Canto Católico desde sus inicios ha declarado estar, ¿cierto?, al servicio de la Iglesia. Tenemos el 2024, un año que el Papa Francisco ha llamado el año de la oración, en preparación a, ¿cierto?, el año jubilar de 2025. Cuando se nos viene a la cabeza la palabra oración, nos enfocamos directamente en el Padre Nuestro. Es la oración fundamental que Cristo mismo vino a enseñarnos a la tierra. Cuando le preguntaron sus apóstoles, enséñanos a orar, la respuesta de él fue efectivamente el Padre Nuestro. Oren dirigiéndose al Padre. Nos inspiramos en las palabras de Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Ahí, un poco haciendo resonancia al Evangelio de San Juan, nos dice que busquemos al Padre a través de Jesucristo y de la persona de Jesucristo. Si ya tenemos el Padre Nuestro, que es la oración que Él mismo nos enseñó, quisimos mostrar un Padre Nuestro enfocado en la persona de Cristo. ¿Y qué más que cumplir la voluntad del Padre es lo que nos viene a enseñar Cristo a la tierra? Y cuéntanos, ¿cuáles son las fuentes musicales, digamos, en las cuales se basa esta composición? Porque evidentemente hay un largo repertorio de música sagrada en la Iglesia Católica. No, así es. La idea fue tomar la melodía conocida del Pater Noster, ¿cierto?, que es la melodía gregoriana en su forma A, que además nos regaló una preciosa versión el Papa Juan Pablo II, ¿cierto?, y que gracias a eso y a mucha gente le suena. Y desde esa melodía entregar una nueva composición, basándose, ¿cierto?, en unos acordes, en una técnica llamada a capela. Aquí no hay instrumentos, son solamente voces, y tomando esos acordes para que inviten a la oración, para que sirva como música para rezar, que es un poco el trasfondo de Canto Católico. Finalmente, Canto Católico lo que pretende es impulsar las almas a Dios, favorecer un ambiente para que podamos hacer oración. Esta oración dirigida al Padre en los labios del mismo Jesucristo, y que a través del canto todos queremos hacernos partícipes de esa conexión con el Padre. ¿Y a qué otras actividades se dedica Canto Católico? Mira, tenemos varios proyectos, pero uno de ellos, que es hoy día bastante central en Canto Católico, es un curso para ministros del canto, que es un curso de canto litúrgico. Y llamamos ministros del canto porque son las personas que ejercen ese ministerio dentro de las misas, dentro de la liturgia, y ayudan y favorecen a que la asamblea participe de mejor manera. Este curso hoy día lo estamos haciendo de manera presencial en Chile, pero estamos desarrollando este curso de manera online para que ojalá desde el próximo año ya pueda estar disponible en cualquier parte del mundo. Y para esto lo que estamos haciendo hoy día es levantar recursos. Si alguien nos puede ayudar, puede entrar al sitio web de Canto Católico y dejar ahí su aporte para que esto sea posible. José Miguel Correa, director ejecutivo de Canto Católico, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Eddie. Hacemos una pausa y al volver, a casi un mes del próximo Congreso Eucarístico Internacional en Quito, hoy les contamos sobre la aparición del Niño Jesús en una hostia consagrada en Perú hace más de 3 siglos. Además, desde Roma le mostramos un aspecto de la arquitectura del Vaticano ligado a la historia de los papas, las fuentes, puntos de encuentro convertidos en obras de arte. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
A casi un mes del próximo Congreso Eucarístico Internacional en Quito, continuamos nuestro segmento especial alrededor de Jesús en la Eucaristía, revelado en los milagros eucarísticos. Hoy les contamos sobre la aparición del niño Jesús en una hostia consagrada en Perú hace más de 3 siglos. Los detalles con nuestra corresponsal Bárbara Socorro. A anunciar la alegría. Cientos de fieles celebran los 375 años del único milagro eucarístico en Perú, la aparición del niño Jesús en una hostia consagrada en una ciudad al norte del país. Y está presente en cada Eucaristía. Varios de los presentes testificaron que también vieron al niño en la hostia consagrada en esta primera vez. En realidad, todos los presentes vieron al niño en la hostia santa, tanto hombres, mujeres y niños, los cuales reaccionaron postrándose en tierra para adorarle. Asimismo, cada uno de ellos experimentaron un gran gozo y contentamiento espiritual, comenzaron a gritar y a sentir un sentimiento profundo de emoción, llenándose de lágrimas, fervor, ternura y alegría. El sacristán de aquel momento comenzó a gritar: ¡milagro! ¡Milagro! El 2 de junio de 1649, en el pueblo de Santa Magdalena de Ciudad Eten, en la diócesis de Chiclayo, el divino niño apareció en una hostia consagrada durante la misa de la víspera de la solemnidad de Corpus Christi. El prodigio se repitió el 22 de julio del mismo año, cuando se oficiaba la misa en honor a la patrona del pueblo, Santa María Magdalena. Ese día el divino niño Jesús volvió a aparecer en la hostia consagrada y también 3 corazones entrelazados que simbolizaban a la Santísima Trinidad. Aunque no se conservan las hostias en las que apareció el que sería llamado el divino niño del milagro, la historia, los datos y la devoción continúa durante 375 años y está bien documentada, según Así Prensa. El expediente original del milagro se conserva en la Biblioteca del Vaticano, en el Archivo General de Indias de Sevilla, España, y en la Biblioteca o Archivo del Convento de los Franciscanos Descalzos del Rímac, en Lima. Aunque el Vaticano aún estudia el caso, son miles los devotos que cada año participan de los festejos organizados por la Hermandad Santa María Magdalena y Divino Niño del Milagro Eucarístico, reconocida por la diócesis de Chiclayo. La difusión mundial del milagro eucarístico empezó hace 4 años con el viaje apostólico del Papa Francisco a Perú, siendo la imagen del Niño del Milagro una de las más populares durante su visita. Quiero dar la bienvenida a todas las comunidades con sus imágenes. Divino Niño del Milagro de Eten. En la actualidad, la parroquia Santa María Magdalena en Ciudad Eten, escenario del milagro eucarístico, está construyendo el santuario eucarístico del Niño del Milagro para la devoción especial al Divino Prodigio de 1649. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias. La historia de la arquitectura del Vaticano va estrechamente ligada a la historia papal. Las fuentes, las columnas y los edificios recuerdan un trozo de la época en la que fueron construidos y trasladan a los visitantes a otros siglos. En Roma, algunas fuentes llevan los nombres de los papas que encargaron su construcción. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta más. A lo largo de los siglos, las fuentes de la ciudad de Roma evolucionaron, dejaron de ser simples puntos de encuentro y se convirtieron en elaboradas obras de arte. Especialmente a partir de la Edad Moderna, desde el siglo XVI, los papas construyeron magníficas obras en la ciudad porque querían dejar su huella, su emblema. Su legado se convirtió en ricos palacios familiares, pero también las fuentes.
Los nombres de papas como Urbano VIII, Inocencio X, Clemente XII y muchos otros se encuentran en varias fuentes emblemáticas, entre las cuales destaca la famosa Fontana di Trevi, construida por Nicola Salvi, ganador del concurso convocado por el Papa Clemente XII. Atrae más de 1 millón de personas al año. En cada una de estas fuentes podemos ver el escudo de armas del Papa soberano de la época. Este es un ejemplo de un mecenas que financió la construcción de estas fuentes. Tales escudos de armas también se pueden ver en palacios, en numerosos lugares que fueron construidos por ellos y que todavía nos recuerdan esa época. De este modo, el Papa, como cabeza de la Iglesia, pero también como soberano del Estado Pontificio, manifestaba su autoridad. Las fuentes eran símbolo de una influencia política y de la afirmación de la autoridad papal sobre el territorio y la población. Estas obras, ubicadas en las plazas de Roma, llevan la firma de artistas como Giacomo della Porta o Gian Lorenzo Bernini. La Fuente de los Cuatro Ríos fue obra de Bernini, por encargo del Papa Inocencio X. Piazza Navona, con la grande fontana. Piazza Navona, la fuente de los 4 ríos, que nos recuerda la grandeza y la universalidad del catolicismo. Son 4 grandes ríos que representan Europa, Asia, África y América. Oceanía aún no se conocía, por lo que simboliza precisamente la universalidad de la Iglesia. Bernini es conocido como el arquitecto que creó el proyecto de la Plaza de San Pedro, a petición del Papa Alejandro VII. Las 284 columnas que rodean la plaza son conocidas como la Columnata de Bernini y reciben a las más de 50.000 personas que visitan el Vaticano cada día. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.